Momento de recibir y de entrar en la zona desconocida de la mano del señor Henry Hellenser. Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien, estupendamente. Bueno, Henry, seguimos con el ciclo de mitos y creencias. está bien, no, dejamos la Antártida. Dejamos la Antártida Fuimos a la Antártida. y volvemos a los mitos y creencias y de hecho volvemos a Egipto también, ¿no? Bueno. Que tiene que ver con Interminable. muchos misterios, sí, que vamos a hacer también en otras ocasiones dentro de este ciclo con Egipto, pero hoy vamos a dedicarnos a los faraones. Vos sabés que los faraones, más allá de los existentes y los conocidos... No, Godín, no, muchacho. Bueno, no, pero no es la columna de... Muchacho. Son Unos niños. Unos niños, están fatales. De hecho, yo también cuando hablé de Pero faraones... ¿y cuánto sale un pensé viaje a en Egipto? esta imagen. ¿Cuánto sale un viaje a Egipto? ¿Cuánto sale un viaje a Egipto? No, padre, no. Pero bueno, sacando este faraón, en realidad vamos a volver a los faraones egipcios, que en este caso, además de los conocidos y los oficialmente aceptados, Ramsés, existen otros faraones que son considerados mitológicos. Por ejemplo. ¿sí? Que son anteriores a los de las primeras dinastías, y en ese sentido es que siempre nos llamó la atención. Entonces hoy hicimos un informe acerca de quiénes son esos faraones, que muchos inclusive son los que dieron origen a la civilización egipcia y que vivían hasta miles de años. ¿sí? Entonces nos interesamos para saber si eran reales, por qué fueron descartados dentro del oficialismo, dentro de la egiptología, y qué tipo de rol tenían y hasta qué tipo de origen podían llegar a tener. faraones míticos, señores, en zona desconocida aquí en Buen Día Uruguay. Según la tradición egipcia, los primeros reyes de Egipto no fueron hombres, sino dioses. Al principio de los tiempos, cuando los dioses descendieron sobre la tierra, la encontraron cubierta por el fango y el agua. El principal de los dioses, al que los egipcios denominaron Dios del cielo y de la tierra, Tat, fue el encargado de realizar grandes obras hidráulicas y de canalización que lograron ganar terreno a las aguas. Esta primera dinastía de dioses reyes rigió en un tiempo primero el antiguo Egipto durante 12.300 años, sucediéndole una segunda dinastía con el dios Tot a la cabeza que alcanzó una duración de 13.870 años. Posteriormente a estos dos períodos, el poder fue cedido a gobernantes semidivinos, mitad hombre, mitad dioses, durante 3.650 años, en los que se sucedieron uno tras otro 30 reyes. En total, fueron 17.500 años de poder y control de los dioses y semidioses, que finalizaron en un oscuro período de caos y anarquía, del cual no existe la más mínima referencia y que duró 350 años. Es en este momento cuando aparece la primera dinastía de gobernantes humanos, en la figura del faraón Narmer, primer gobernante reconocido oficialmente por la egiptología, mientras que oficialmente el resto de lo anteriormente expuesto pertenece al mundo de la mitología y la fantasía. De ahí es que se habla de los dioses que fueron los primeros que gobernaron Egipto, una serie de semidioses que los siguieron, y después otro grupo de personajes que se los llama, la traducción vendría a ser algo así como los seguidores de Horus, que esos personajes precedieron a los primeros faraones. Ok, y esos gobernantes extranjeros, ¿de dónde eran? ¿De dónde venían? O sea, Egipto nunca tuvo el poder completo en su historia de todo el mapa de Egipto. Hubo épocas de fragilidad política en la cual fue víctima de los pueblos vecinos, de los pueblos extranjeros. Los más famosos, los Hicsos, los pueblos invasores, los pueblos de los pastores que entraron por el corredor sirio-palestino, gobernaron, tuvieron desde la dinastía 14 hasta la 16, un periodo intermedio que gobernaron el país. Esos gobernantes de esas dinastías no figuran en otras tablas reales, porque los propios egipcios no los consideraban aptos para hacer su propio pasado. Sin embargo, ese documento de Turín como que no tiene evidentemente un interés político y, digamos, de alguna manera objetiva, muestra quienes formaron toda esa línea de gobernantes en lo que ellos consideran su historia. Es imposible, aseguran tajantemente los expertos,
que antes de la aparición de la primera dinastía o período tinita entre 3100 a.C. y 2700 a.C., pudieran existir durante un tiempo tan prolongado semejante número de gobernantes, esto sin mencionar su origen divino y extremada longevidad. Hace 2500 años, Heródoto escribía en su libro 2 de la historia que en su visita a Egipto, los sacerdotes de Tebas le habían mostrado personalmente 341 estatuas, cada una de las cuales correspondía a una generación de sumos sacerdotes desde 11.340 años atrás. Le dijeron que las figuras representaban a hombres, pero que antes de esos hombres en Egipto reinaron los dioses que habían convivido con los seres humanos. Otro historiador griego, Diodoro, que visitó Egipto en el siglo I después de Cristo, también habló y aprendió de los sacerdotes egipcios sobre su historia y tradición. Al igual que Heródoto, pudo escuchar de boca de los sacerdotes que los humanos reinaban en el valle del Nilo desde hacía poco menos de 5000 años. Uno de los primeros cronistas de la iglesia cristiana, Eusebio, logró recoger numerosas crónicas que hacían el mismo tipo de referencia que Heródoto y Diodoro. Pero entonces, ¿quiénes eran esos dioses y semidioses que gobernaron Egipto por tanto tiempo? Todos los pueblos de la antigüedad trataron de explicar los fenómenos inexplicables con propiedades divinas. Una de las grandes preguntas que se hace siempre el hombre en su propia naturaleza es su origen. El no poder explicarlo de una manera racional lo atribuye a una forma desde la órbita o desde el punto de vista religioso. Entonces, ¿quién estuvo antes de ese primer faraón? Bueno, los egipcios evidentemente tenían datos que hubo gobernantes de otros pueblos, pero antes de esos gobernantes, de esos pequeños pueblos, esas primeras ciudades, ¿quién estuvo? Y bueno, hay que poner a alguien, evidentemente que fueron los dioses. Qué destino fascinante, ¿eh? Digo, más Sí, por ese para patrimonio ir. histórico Sí. y todos los secretos que guarda. Para saber más. Y estábamos escuchando a Víctor Capuccio, especialista del Museo de Arte Precolombino, también que nos dio una mano para tratar de entender todo este tema, que sigue la zona desconocida, en el misterio, ¿no? Porque fíjate que se habla de una serie de faraones que eran dioses o semidioses anteriores a los oficiales que serían o estarían datados de hace 12.000 años, ¿no? Mientras la ciencia oficial nos dice que la civilización egipcia tendrá 5.000 años. El precolombino, de hecho, tiene un sector dedicado a Egipto, egipcio. sí. A Egipto, perdón. Con una momia, o sea, Sí, una momia claramente. egipcia. Sí, está bueno visitar también el museo. Recordemos allí, debajo del De la subte Intendencia. principal, debajo de la Intendencia. De la Intendencia, sí. Y fíjate vos que algo que coincide con esto que mencionábamos hoy es que recientemente se han descubierto que hay unas zonas de erosión, por ejemplo la Esfinge, que datarían una erosión que solo puede corresponder a inundaciones. Y las últimas inundaciones fueron hace 12.000 años. ¿Sí? Entonces esto cuestionaría la datación oficial de lo que son estas construcciones. Capaz que tienen mucho más tiempo y realmente estos dioses eran seres reales, ¿no? Muy bien, Henry, un placer como siempre entrar a la zona desconocida. Bueno, placer. Y nos reencontramos miércoles próximamente.